todos, gracias por conectarse, gracias por su atención. Y bueno, en lo que estamos elaborando como uno de los proyectos en el capítulo Nebraska-Iowa de la Red Global de Mexicanos en el Exterior, es este manual y breviario. Explicaré en un momento por qué le llamamos así. Y para contextualizar un poco de dónde sale esta necesidad, probablemente quienes escuchan habrán advertido que frecuentemente los inmigrantes en la segunda, tercera generación pierden el idioma, pierden el español y con ello pierden obviamente los lazos de contacto cultural, por no hablar de a veces los vínculos emotivos, familiares, tanto de la familia nuclear como extendida. Entonces, el mantenimiento del español se ha convertido en un asunto estratégico para nosotros y creemos que además, a pesar de que hay tendencias adversas al español, la mayor parte de los estudios dicen que en la tercera generación ya se perdió completamente el español, si es que no hay un esfuerzo consciente y sistemático de la familia, de la escuela, de las instituciones alrededor para mantenerlo. Entonces, este es solamente un instrumento, lo que se llama service learning, o yo lo he traducido como aprendizaje a través del servicio. Entonces, es la idea de conjuntar muchos elementos que ya existen, alinearlos y dirigirlos hacia un fin específico que es el aprendizaje y el mantenimiento del español. El título corto es Manual y Breviario de Programas de Service Learning en los Estados Unidos. El título un poco más largo, más explicativo, es el que ustedes verán aquí. Es un manual de creación y breviario de mejores prácticas de programas de aprendizaje de español a través del servicio en los Estados Unidos. Este es un aspecto de algunas de mis estudiantes trabajando con personas de la comunidad, enseñándoles el examen que se llama GED. Como entiendo que alguna parte de nuestra audiencia no está en los Estados Unidos, les comentaré que este es un examen de equivalencia al bachillerato y que se ha vuelto en un examen muy requerido entre la comunidad latina porque les permite acceder a un mejor trabajo o incluso a veces mantener el trabajo que ya tienen. Entonces, existen muchos manuales en el ciberespacio, en el mercado. Lo que creemos que este manual aporta son básicamente estas tres cosas. Por un lado, ayuda a quienes desean crear su propio programa de Service Learning en español. Esa sería la parte propiamente del manual. Por otro lado, ofrece herramientas que pueden enriquecer los programas que ya existen. Ese sería el breviario de mejores prácticas. En ambos casos, esto va dirigido específicamente al Service Learning en español. El Service Learning se puede aplicar, el aprendizaje a través del servicio se puede aplicar a cualquier área de conocimiento, a la medicina, a los asuntos legales, a la computación, etc. En un momento daré una definición del Service Learning. Y un tercer aspecto al que me referiré con más detalle al final es que este manual también busca ser la piedra fundacional para vincular a profesionales que estén llevando a cabo programas en los Estados Unidos para intercambiar experiencias, para ponerse en contacto, para fortalecer los vínculos de práctica y para intercambiar las ideas, los consejos, los recursos que puedan ser útiles. Este manual, como les comento, está hecho por la red el capítulo de la red que tengo el honor de presidir aquí en Nebraska, Iowa. Y como ustedes verán aquí, hay otra serie de capítulos que están en los Estados Unidos. De los 50 o 51 capítulos que hay en el mundo de la red global, creo que se acaba de unir uno en Italia ayer, 20 o 21 de ellos están en los Estados Unidos. Por eso creemos que un manual de este tipo puede ser muy útil tanto para los capítulos como para sus asociados y las organizaciones a las que se encuentran vinculados, especialmente las organizaciones educativas, las universidades, los colegios. Esta es la definición del Service Learning según el gobierno de los Estados Unidos. Es un método bajo el cual los participantes aprenden y se desarrollan a través de una participación activa en una forma de servicio bien organizado, el cual es conducido en concordancia con las necesidades de una comunidad, a la vez que sirve para fomentar la responsabilidad cívica. Y al mismo tiempo, ese servicio está incorporado a un plan de estudios
que provee estructura y tiempo para que sus participantes reflexionen sobre su experiencia. Entonces, como ustedes ven, no es nada más ir a trabajar en la comunidad o traer uno de los temas de la comunidad a la clase, sino que busca ser sobre todo un círculo. En una definición muy simple que yo procuro plantear cuando alguien me pregunta inicialmente qué tipo de programas es el Service Learning, lo sintetizo diciendo que es abrir la universidad a la comunidad y la comunidad a la universidad. Ese es un poco el objetivo. Estos son algunos de los elementos que intervienen en la formación de un programa de Service Learning y como ustedes verán, todos estos elementos ya están ahí, ya existen. Las universidades norteamericanas, es uno de los sistemas de educación más amplios, más profusos en el mundo, están básicamente en todos los territorios de los Estados Unidos, todos los estados. En cada una de esas universidades, en la mayoría, en la gran mayoría, hay un departamento de idiomas, a veces se llama lenguas modernas, a veces lenguas romance, pero básicamente en todos ellos hay el componente de español. El español está creciendo en los Estados Unidos, lo vamos a ver en un momento. Luego está lo que llamamos socios en la comunidad, que son todas esas organizaciones que trabajan con los latinos, puede ser desde una primaria, donde la mayor parte de los niños o una gran mayoría vienen de familias inmigrantes, la mayor parte mexicanas frecuentemente, o puede ser un dispensario médico, o puede ser un banco de alimentos, o puede ser un centro latino. Todos esos les llamamos socios en la comunidad. Ahorita pondré más ejemplos. Está, por supuesto, el estudiante, que es la clave, es el eje central y es uno de los objetivos fundamentales de los programas de Service Learning. Ellos son estudiantes norteamericanos, algunos son latinos, pero la gran mayoría son el típico estudiante güerito norteamericano, que está queriendo aprender español. Puede ser desde nivel universidad, pero también puede ser desde prepas o incluso secundarias. Y ellos, para practicar su español, van a la comunidad, van a través de nosotros y a través de los socios en la comunidad a trabajar 2 horas a la semana, haciendo lo que hace la organización con la que trabajan. Si es, por ejemplo, una escuela primaria, pues ayudando en los programas después de clases, o ayudando a los niños con las tareas, o ayudando a la maestra en las diferentes estaciones que tienen separadas en las aulas. Esos son algunos de los ejemplos que ahorita mencionaré algunos más. Para el profesor, los programas de Service Learning son una maravilla porque aunque implican un poquito más de trabajo en cuanto a salir de la Torre de Marfil e ir a conectar a las asociaciones de la comunidad, hacer un poquito de evaluación de las comunidades y trabajar más cercanamente con la comunidad latina, que para mí es un privilegio, pero algunos profesores frecuentemente no lo consideran parte de su trabajo. A cambio de eso, inyecta el Service Learning y las experiencias que los estudiantes tienen, inyecta a la clase, a la dinámica de la clase, una viveza, una realidad que no se alcanza de ninguna otra manera. Quizás solamente se alcanza con los programas de Study Abroad, que le llaman, que es de estudios en el extranjero, pero es realmente tener el lenguaje vivo, los problemas vivos de la comunidad dentro del aula, comentarlos, analizarlos, formar parte de ellos, incluso ayudar a resolverlos. Y la última instancia, que por supuesto también junto con los estudiantes es la más beneficiada, es la comunidad latina misma, esas personas que acuden a estas organizaciones para recibir algún tipo de beneficio o de servicio, sea educación, sea ayuda financiera, sea ayuda con impuestos. Entonces, yo quise plantear algunas preguntas que pudieran ir acercándose a la idea de por qué es importante el Service Learning y por qué este es un momento importante para fortalecerlo y llevarlo a cabo. La pregunta inicial es, ¿por qué es útil el Service Learning para aprender español? Dice, ofrece a los estudiantes el idioma una ventana privilegiada de interacción con los nativohablantes. Los idiomas son entidades vivas y cambiantes, ricos en cultura, historia, en relaciones interpersonales y productos culturales. El Service Learning inyecta a los estudiantes un entusiasmo y brinda a la dinámica de la clase una profundidad y un significado difíciles de alcanzar por otra vía. Este es uno de los aspectos de la universidad en la que trabajo, en Nebraska, la Universidad de Creighton, y ahí hay algunas personas de la comunidad trabajando con mis estudiantes.
Otra pregunta, ¿por qué es beneficioso el Service Learning en español? Los estudiantes que participan en los programas de Service Learning en español se convierten en voluntarios que dedican decenas de horas a trabajar con la comunidad latina en los Estados Unidos, a través de escuelas primarias o secundarias, dispensarios médicos, bancos de alimentos, refugios para víctimas de violencia doméstica, iglesias con labores sociales, programas de educación para adultos, entre otros muchos. Los jóvenes norteamericanos coadyuvan con las instituciones que trabajan en favor de los latinos y en favor de la comunidad en general. Estas que parecen dos chicas que están en la prisión, en realidad están en un kinder en Perú. El verano pasado llevé a algunos estudiantes a Lima y estuvieron trabajando en una zona muy desfavorecida. Es el quinto año que hacemos este programa y los estudiantes quedan maravillados de trabajar allí, de poder practicar su español en contextos reales. Otra pregunta, ¿por qué es posible y oportuno en este momento el Service Learning en español? Salvo cuestiones de logística o materiales didácticos necesarios, la gran mayoría de los recursos materiales, humanos e institucionales que se necesitan para crear y mantener un programa de Service Learning ya existen en el sistema educativo norteamericano y en la comunidad latina. Puede decirse que un programa de Service Learning crea sinergia entre sus componentes ya preexistentes. Ahora, ¿por qué es estratégico el Service Learning en español, específicamente en español? Este también es en Lima, los chicos construyendo una casa para una familia. Cada vez más personas estudian español en los Estados Unidos. Cada vez crece más la necesidad de comunicarse en español en todo Estados Unidos. Programas como el Service Learning en español pueden coadyuvar tanto a mantener el idioma español entre la comunidad hispanohablante, como expandir y fortalecer el español como segundo idioma. Este es un mapa del Washington Post, del periódico, publicado en 2013, y las zonas que están mostradas en rosa es donde el español se habla en casa por lo menos en un 10% de las familias que viven en ese condado. A mí me parece que el español ya no es un idioma extranjero en los Estados Unidos, a pesar de que algunas universidades lo siguen considerando así. En realidad tiene las dos características. Se puede estudiar como una lengua extranjera, pero también ya es una lengua de los Estados Unidos. Ustedes lo verán ahora en un momento. ¿Por qué la creación de programas de Service Learning contribuye a un fin superior? Yo digo, tender puentes de entendimiento y comunicación entre personas, comunidades y culturas contribuye al bien de todos. Aunque la beneficiaria inmediata de un programa de Service Learning en español puede ser la comunidad latina hispanohablante viviendo en los Estados Unidos, el beneficio a largo plazo es para todos los involucrados. Les puedo mencionar que la mayor parte de mis estudiantes, una de sus primeras impresiones o reacciones ante la participación que ellos tienen al inicio del semestre en el Service Learning, es que no sabían que la comunidad latina fuera tan grande. No sabían que estuviera tan saturada de problemas, cultura, gente, orígenes diversos, tradiciones, etc. Entonces, al primero es un asombro. Aunque viven en la misma ciudad, frecuentemente no, es como si estuvieran en universos paralelos. Y el Service Learning permite crear esos puentes culturales, que a mí me parece que en este momento especialmente, ustedes entienden a que me refiero al ambiente político, es esencial, eso es esencial. Este es un dispensario de alimentos, es un comedor comunitario, también en Lima. Este es lo que está pasando en el Midwest, o en el corredor central de los Estados Unidos. Tenemos desde los estados de Dakota del Norte y del Sur, hasta Oklahoma, pasando por Nebraska, por Minneapolis, por Iowa. Y el mapa que ustedes ven a su izquierda muestra el crecimiento de la población latina. A mayor tamaño del punto que está en color café, significa un crecimiento mayor en las zonas especialmente rurales de los Estados Unidos. El mapa que está en medio muestra la pérdida de población blanca o anglosajona. Como ustedes ven, solamente en algunos lugares ha ganado población, algunas de estas ciudades o localidades. Se puede decir que si no fuera por los latinos, muchos de los pueblos y de las ciudades del Midwest serían básicamente pueblos fantasma, se habrían convertido en pueblos fantasma. En realidad, la presencia de los latinos
está revitalizando o manteniendo la productividad, la vida económica, la vida cultural, la vida social en estas regiones. Estas son tendencias que son un poco relativamente recientes, mientras que la mayor parte de los flujos migratorios, sobre todo viniendo de México, acudían a zonas como Los Ángeles, estados como Texas, lugares como Chicago. En años recientes ha habido un fenómeno de migración interna. Mucha de la gente que, por ejemplo, yo conozco aquí en Omaha, son latinos que llevan muchos años en Estados Unidos, pero menos en Nebraska. Emigraron de Chicago, emigraron de Los Ángeles, buscando, obviamente, la motivación económica, pero también un estilo de vida más sosegado, según ellos mismos me describen. Esta es otra información en relación al idioma. Dice, el español ya no es una lengua extranjera en Estados Unidos. De acuerdo con el reporte más reciente de la MLA, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos existen cerca de 2.700 departamentos de idiomas. Prácticamente en todos se enseña español. El número de personas estudiando el idioma español en instituciones norteamericanas ascendió al 2013 a casi 800,000 estudiantes. Es una cantidad considerable de... ¿Se imaginan traducir eso a horas de servicio voluntario? Es una mina de trabajo, de talento, de interacción cultural. Y luego este dato que a veces la gente no conoce. Después de México, el segundo país del mundo por número de hablantes de español no es España, ni Colombia, ni Argentina, sino Estados Unidos. Estamos hablando de 45 millones de hispanohablantes, mientras que España pues está ahorita por el 42, ¿no? Que sería el que le sigue. No hablemos de México, que andamos, la última vez que conté éramos como 116, 118 millones. Esta es la portada del manual que estamos haciendo. Como les digo, es un manual y un breviario. Y esta es un poco la estructura que planeo seguir. Tenemos una introducción. El manual busco que sea algo muy práctico, algo que se pueda tener en las rodillas y andar trayendo para allá y para acá. Su diseño, más que saturarse de información, trata de ser algo que pueda acudir rápidamente, una especie de prontuario. El diseño trata de ser muy ágil, no va a ser muy extenso, estoy pensando en unas 50, 60 páginas. Y como ustedes ven, tengo un diseño adicional que va a ser una serie de barras que van a acompañar el texto propiamente del manual, que son como consejos, como tips, que voy a ir diciendo como para resaltar la atención o como para llamar sobre detalles que me parezcan importantes. Además de los tips como tales, estoy pensando incluir otra serie de elementos que son anécdotas. Ahorita les comentaré. Yo he encontrado que traducir esto a anécdotas que ejemplifiquen muy bien lo que yo estoy queriendo decir, pues sirven más para mostrar el objetivo que yo básicamente, que usar yo mis recursos persuasivos. Miren, un ejemplo. Estas son algunas de las anécdotas que estoy incluyendo. Voy a mencionar dos, creo que tengo tiempo para ello. Si yo les digo a ustedes, el Service Learning hace que los estudiantes se enamoren del curso, amen la cultura, se acerquen a los latinos. Puede que ustedes me crean o no, pero si les cuento esto que me pasó en la Universidad de Illinois, les va a dar más pistas al respecto. Tenía un estudiante, no era un estudiante muy brillante, no era el más destacado, un chico promedio. Charlie se llamaba. Y él estaba sirviendo 2 horas a la semana en una escuela primaria. Iba y jugaba con los niños, hablaban en español, les ayudaba a hacer su tarea, etc. Sin embargo, a mediados del semestre abandonó el curso. Entonces, al final del semestre yo voy con nuestros socios en la comunidad para hacer una evaluación de los estudiantes. Revisaba yo a los estudiantes y obviamente dejé al final a Charlie porque yo sabía que había abandonado el curso. Y le dije a la maestra, bueno, y pues, disculpe maestra, pero Charlie pues ya nos dejó, ¿no? Abandonó el curso. Y la maestra me dice, ¿cómo que abandonó el curso? Sí, pues ya dejó de venir, ¿no? Ya no está viniendo. No, dice, sigue viniendo. Él sigue viniendo aquí a trabajar 2 horas a la semana. Es uno de los favoritos de los niños, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención porque Charlie ya no iba a recibir ningún crédito académico, ya no tenía que ir, ya habían abandonado mi clase, no sé por qué razón, yo nunca lo volví a ver. Y sin embargo, seguía enamorado del proyecto y seguía yendo a ayudar a los niños en sus clases.
Otra anécdota que quiero mencionar especialmente por el contexto es la de un par de alumnas que también tuve en Illinois, Leslie y Mónica. Ellas eran chicas conservadoras en el sentido político. Me hicieron ver desde el inicio del semestre con claridad, sin ser agresivas ni nada, pero dejando muy claro su punto de vista, que ellas no estaban de acuerdo con la inmigración ilegal. Los estudiantes tienen que firmar una carta de confidencialidad y ellas estuvieron dispuestas a hacerlo, pero les pareció que no era una forma legítima de intentar progresar en la vida. Cada semana mis estudiantes van haciendo reflexiones. El Service Learning tiene un componente de reflexión muy robusto. Hay que estar ahí dándoles temas de reflexión cada semana que ellos articulan, que ellos escriben en diarios o en videodiarios, y para que ellos vayan, uno pueda ver la evolución de sus propios conocimientos, de sus relaciones con la comunidad. La última reflexión de fin de cursos que me escribió Mónica me decía: cuando empezó este semestre yo creí que yo era el centro del universo. Y ahorita, para mí, Juanito es el centro del universo. Juanito era el niño con el que ella había estado trabajando en la primaria. Y dijo, ahora entiendo que a lo mejor otros inmigrantes tienen que regresar, pero yo no quiero que se regrese Juanito, ni su familia. Entonces ella entendió que detrás de los estereotipos, detrás de los números, hay gente, hay vidas, hay personas, hay sufrimiento, hay alegría. Entonces eso me pareció fantástico, ¿no? Y una anécdota más, voy a robarles un minutito más, que esta me pareció muy interesante. La directora de la escuela Castelar, aquí en Omaha, Adriana Vargas, nació en Guadalajara. Y ella emigró muy chica a los Estados Unidos y sufrió, como muchos niños al llegar a la primaria, la prohibición de hablar español. Para ella fue muy traumático. A todas las personas que yo he conocido que han pasado por esa experiencia la recuerdan de una manera muy traumática. Decidió hacerse maestra y llegó a ser directora y creó el primer programa bilingüe dual en Omaha. Y me contó una anécdota, ella era también parte de nuestros socios en la comunidad, que había un meeting, una reunión, una junta entre padres y maestros. Entonces fueron los padres de un niño de tercer año, más o menos unos 8 años, y ellos eran mexicanos. Entonces, el distrito escolar mandó a un traductor para traducir español-inglés, y la maestra Vargas le dijo, no, no necesitamos traductor, yo, yo hablo español y ellos hablan, y el traductor le dijo, no, yo no estoy aquí para traducir entre los papás y usted, estoy aquí para traducir entre el niño y sus papás. Y cuando me contó la maestra Vargas esta anécdota, me decía que sentía escalofrío cada que la recordaba. O sea, un niño a los 8 años ya no tenía ese puente de comunicación, ya no digamos cultural o étnico, no, piensen en el aspecto emotivo, en el aspecto familiar, es una tragedia que ya no pueda haber esa conexión, ¿no? Bueno, tengo que terminar aquí, me piden que me limite unos 20 minutos, eh, y quedo a sus órdenes para sus comentarios, dudas, preguntas. Esta es la reunión de la red global que tuvimos hace poco, y quiero cerrar diciendo que en esa reunión tuvimos en la Ciudad de México, la red se definió por apoyar cierto tipo de competencias que según la ONU y la UNESCO son competencias que los jóvenes deben tener para el siglo XXI. Y dentro de todas las que ellos mencionan, la que el total de la red decidió apoyar es la responsabilidad personal y social. Y nuestro colega en Idaho, en el capítulo de Idaho, Juan Ramón Bravo, me hizo muy puntualmente la observación de que debería yo ligar esta presentación a ese aspecto de la responsabilidad social, porque va perfectamente, se alinea perfectamente con ese objetivo. Creo que es una de las cosas que deben fomentarse y que deben fortalecerse para mejorar el tejido social. Es muy importante que ante los embates que es posible que vengan de forma institucional, la comunidad, la sociedad pueda responder de manera articulada y de manera consciente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Creo que la parte de las anécdotas es bastante interesante.
Yo creo que pudiéramos eh, proponer otros 5 minutos para que nos cuentes un par de anécdotas más. Muy bien. Sí, con mucho gusto. Un par de anécdotas. Una anécdota, la maestra Bethany Sanio está en la Universidad de Nebraska en Lincoln, a una hora de aquí de Omaha, y ella y yo empezamos a crear un programa de Service Learning ahí. Y me contaba entre risas que los estudiantes empiezan a sentir la necesidad de usar instrumentos para comunicarse. Empiezan a agradecer lo que normalmente les parece algo muy pesado. Eh, Cuando se limitan a los libros, a los manuales, a los laboratorios de idiomas, es algo muy muerto. Y sin embargo, cuando lo necesitan para comunicarse con la gente y ven el efecto que su comunicación tiene en esas personas, les resulta fantástico. Entonces, la maestra Bethany me decía que cuando anunció al inicio de una clase que iban a ver el to be en español, el ser y estar, la clase empezó a aplaudir porque era lo que necesitaban. Entonces, es la única vez que yo he escuchado que una clase en los Estados Unidos aplauda una clase de gramática, ¿no? Y otro que es más un tip que una anécdota. eh, Van a encontrarse quienes estén interesados en crear un programa similar o ya lo estén haciendo, que va a haber muchos puristas en los departamentos de idiomas. No necesariamente se limitan a alguna región geográfica del mundo. Yo digo que son más cervantistas que Cervantes y empiezan a criticar el programa diciendo que qué tipo de español van a aprender nuestros estudiantes, que ese no es un español académico, que van a echar a perder pronunciación, que van a aprender Spanglish, o que van a aprender a decir aiga en vez de haya, cosas así, ¿no? Entonces, hay formas académicas sustentadas de refutar todas esas afirmaciones, todas esas preconcepciones, prejuicios sobre el idioma. Los idiomas son cambiantes, los idiomas son cosas vivas y además pertenecen a los hablantes, no a la Real Academia ni a los profesores de español. El idioma es algo muy importante como para dejarlo en manos de los lingüistas y los profesores de idiomas. Entonces, creo que una de las cosas que alientan y seducen más a los estudiantes, esa posibilidad de que ellos ven que su trabajo le está cambiando la vida a una persona. Cuando hacen que una persona pase una clase de bachillerato o vaya, mejore su rendimiento académico, cosas así. Un ejemplo muy simple que me gustó mucho. Estudiantes mías en el verano, en un curso de verano, fueron a un centro de refugio para mujeres maltratadas y se encontraron con que atendían a latinas, pero no siempre había personal latino que las pudiera atender. Entonces, ellas crearon un DVD eh, en el que se muestra para cualquier persona que llegara, le ponían el DVD y ahí le explicaban en español qué tenía que hacer, qué le podía ofrecer el centro, cómo tenía que proceder, etcétera. Entonces, nada más con ese trabajo que ellas hicieron en ese verano, han de ver y deben de seguir beneficiando a muchísimas personas que de pronto acuden ahí y encuentran ahí, pues, en su idioma, alguien o algo que les puede orientar, que les puede brindar apoyo en una situación muy difícil, ¿no? Tanto para ellas como para sus familias. Ok, José Miguel, pues muchas gracias por la presentación tan interesante. Entramos a la sección de preguntas y respuestas o un poco de comentarios por parte del auditorio. Les recuerdo que hay una mano en su panel de control que pueden oprimir para que les podamos abrir el micrófono o nos pueden mandar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que tienen en ese mismo panel, en el caso de que no tengan micrófono. Entonces, quien guste tomar la palabra, por favor presione su botón de la manita que está ahí. Y mientras damos entrada a eso, José Miguel, la gente que nos escucha en México, ¿de qué forma pudiera interactuar con este programa que está corriendo actualmente? Bueno, como les comentaba, el Service Learning se aplica a cualquier cosa. Se puede aplicar en México, en Guatemala, en Chile, en donde sea. El principio es el mismo, es que los estudiantes traigan al salón de clases los problemas, las dinámicas, los conceptos del campo de estudio que están trabajando en la comunidad. Puede ser la salud, puede ser
transporte. Acabo de tener una visita con uno de las universidades de aquí de Omaha, la Universidad de Nebraska en Omaha. Ellos hicieron un programa de self-learning sobre el ascenso del voto latino. Los estudiantes fueron a enrolar latinos en el sur de Omaha, que es donde está la comunidad latina, para que votaran, a empadronarlos para que votaran. Y luego registraron los resultados e hicieron una presentación basada en eso. La labor de ellos y de muchas otras personas que acudimos a empadronar gente los fines de semana, entre semana, en el sur de Omaha, provocó un incremento de 25% de los latinos en el sur de Omaha, que es muchísimo, es una cifra récord en el estado. Entonces, ese tipo de cosas se pueden aplicar básicamente a lo que sea. Este proyecto se encamina en particular al Service Learning en español en los Estados Unidos, pero es aplicable a cualquier cosa. De hecho, en alguno de mis cursos, al final le pedí a los estudiantes que como presentación ellos mismos se imaginaran cómo harían un programa de Service Learning en su área especial, para los dentistas o para los abogados, etcétera. Se puede aplicar a cualquier área. Entonces, esto busca servir también un poco como estímulo para que cualquier persona que crea que puede beneficiarse de esto se vincule a través del manual, pero también a través de la red virtual que estamos creando con la Alianza Educación. La Alianza Educación es este grupo que creamos esta vez que estuvimos en México, de la gente de toda la red que está específicamente interesada en la educación. Hay gente en Colombia, hay gente en Bélgica, hay gente en Estados Unidos, y todos estamos compartiendo el tema de la educación. Y ese es el ámbito natural en el que surge este manual. Okay. Tenemos una pregunta de Mónica Ramos que nos dice, ¿cómo poder concientizar a los estudiantes de la importancia del Service Learning si no es parte del currículo de la universidad? Gracias, Miguel. Hola, Mónica, mucho gusto en saludarte. Yo creo que ahí la pregunta lleva implícita una tercera instancia, que es convencer al departamento de idiomas y a la universidad. En el manual yo estoy desarrollando una serie de argumentos que puedan servir para ello. Voy a sintetizar algunos de ellos. Los estudiantes se convierten en el rostro de la universidad en la comunidad. Casi todas las universidades tienen una preocupación social ahorita y tienen una preocupación por tener una presencia en las comunidades, una presencia que tenga prestigio. Además, está creciendo el número de estudiantes latinos en las universidades y este tipo de programas pueden servir para atraer y retener a esos estudiantes. Y al mismo tiempo está creciendo la diversidad entre los profesores, entre los profesores de las universidades. Y este tipo de programas también puede servir para incrementar la diversidad en la universidad. Esos creo que son algunos de los... Además, el punto clave es que no se necesitan recursos adicionales. No hay que crear, no hay que invertirle más. Nada más hay que alinear, reacomodar lo que ya está. Realmente es muy poco o nada lo que se tiene que invertir en términos económicos. Entonces, creo que ese es uno de los argumentos más convincentes que yo he podido utilizar. Ok. Tenemos la sesión abierta para más preguntas. Dame un momento. Ok, nos escribe también Susana Soto de la Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP. Y nos dice que no ve la manita, pero que la pregunta es... Ok, Susana, te esperamos a la pregunta. Si la manita no la encuentra, nos pueden mandar su pregunta por texto y aquí se la hacemos directamente a José Miguel. Un segundo, José Miguel, estamos esperando. Sí, sí, muy bien. Ok, dice Susana, háblanos un poco más de la red de educación en México. ¿Qué objetivo tiene específicamente? Gracias, Susana. Sí, esta red que creamos en México tiene el objetivo de encontrar puntos de contacto. Voy a poner un ejemplo. Estamos en el auditorio de la Secretaría de las Exteriores, nos salimos todos un momento los que estábamos interesados en educación, éramos unas 18 personas, y nada más ahí de decir yo soy de aquí y hago esto, nada más de esa interacción, salieron ahí mismo como 5 o 6 contactos.
Es decir, yo hago estos programas y estoy buscando, por ejemplo, alguien que decía que de Alemania estaba buscando un contacto en México para hacer un programa de intercambio de estudiantes. Y ahí mismo alguien, me parece que era de Mérida, dijo, ya, aquí yo, o sea, yo soy el encargado de eso, soy el contacto inmediato. Recuerdo otra compañera de Alemania que dijo, mándenos los ingenieros ya, necesitamos ingenieros latinos en cualquier área, que quieran apenas cursar la ingeniería o que quieran hacer una maestría o un doctorado. Ofrecemos todo, se paga todo, y ni siquiera necesitan saber el alemán de entrada, porque se dan las clases en inglés. Entonces, esas oportunidades que están ahí y que frecuentemente no llegan a la parte de México que tiene el talento, pero no los contactos, es una de las ambiciones fundamentales de esta Alianza de Educación. Juan Manuel Bravo en Idaho decidió ofrecer este nombre, que me pareció brillante, es Alianza Educación, y la N al final es como N a la N potencia, porque creemos que es algo que tiene un potencial enorme, y el objetivo es usar la red y los contactos de la red, las instituciones que ya están ahí, la UNAM, ANUYES, todo eso, pero también los contactos interpersonales y los contactos de la gente que esté interesada en cualquier ámbito de la educación para intercambiar experiencias, contactos, oportunidades. Estamos apenas empezándolo, pero creemos que tiene mucho potencial. Ok. Okay. Susana, tienes la palabra. ¿Me oyen? Sí. Soy Susana, acá de Puebla. Bueno, en esto que hablas y que están empezando en esta red, y bueno, la potencialidad que tiene para trabajar o ampliar, como dices tú bien, los contactos, la pregunta sería, ¿es abierta la red? Ustedes empezaron porque se conocen, porque no me queda muy claro cómo fue el inicio de la red, ¿no? Dices tú que hay gente interesada en esta educación, bueno, en temas de educación, y bueno, ahí estuvieron. Pero, ¿qué pasa con el crecer de esta red? ¿O se van a hacer eventos? Me interesa por el hecho de que, a pesar de que estamos en un campo quizás diferente, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos un poco más a cuestiones de las áreas exactas, finalmente damos clase. Ujú. Y este es un quehacer que, pues, en este momento, al menos nuestra universidad está poniendo un punto ahí en la mesa porque, pues, los estudiantes, así como allá, no, me parece, cada vez más se desvinculan de las problemáticas sociales, ¿no? Cada vez son más apáticos y entonces eso hace que, pues, en términos generales, la cuestión que tiene que ver con, pues, proponer soluciones reales, se queden como en hacer solamente investigación y no me interesa si se van a aplicar o no. No sé si me explico. Esa Sí, es la pregunta, ¿no? sí, sí, sí. Gracias, te agradezco mucho la pregunta. Eh, Quisiera hablar un poco de cómo llegué yo a la red, porque a lo mejor eso responde un poquito la pregunta que estás haciendo, al menos empieza a responderla. Yo llegué a la red por Bocón, porque conocí al cónsul de Omaha a través del servicio que yo hacía en la comunidad. Y en alguna comida le dije que a mí me parecía que el gobierno mexicano estaba desperdiciando el talento de los mexicanos en el exterior. Estuvo de acuerdo, y lo segundo que supe meses después es que me invitaba a que fuera yo a Chicago a conocer a esta red de mexicanos en el exterior, con el objetivo de empezar a fundar o a crear el capítulo Nebraska. Lo que yo me encontré en esa reunión fue un montón de jóvenes, y no tan jóvenes como yo, con muchas ganas de hacer cosas por México, con un agradecimiento profundo al país, muchos de ellos de universidades públicas y también privadas, gente con altísimo nivel y gente que lo que hace muy bien es hacer negocios, gente que hace muy bien arte, gente que hace muy bien ciencia, de todo, pero todos con el mismo objetivo de devolver algo de lo que sentimos que debemos a nuestro país y que queremos que regrese a nuestro país. Y yo no sabía si el proyecto que yo tenía cabía dentro del esquema de la red. Yo veía muchas cosas técnicas y científicas. Y cuando lo platiqué con el gurú
con Jorge Zavala, que está en Silicon Valley, que es el que creó todo este proyecto. Me dijo, calza perfecto, es responsabilidad social, tú tienes que hacer eso. Y lo que he encontrado en la red es este ánimo de hacer contactos, de buscar sinergias, de buscar conexiones. Es básicamente un vehículo. Y en un vehículo tú te vas para donde tú quieras. Entonces sirve para que tú lo muevas hacia donde tú quieres. La red existe como tal, pero también existen nodos en México, nodos en diferentes partes que sirven como puntos de contacto con esta red global. A través de la red tú te puedes vincular con alguien que está haciendo investigación en tu área específica, a lo mejor en Bruselas o a lo mejor en Shanghái. Entonces sirve básicamente para eso, para conectar gente con gente basado en sus propios intereses. Es una red abierta, ¿no? Yo lo que busco es que entre más abierta mejor. Estoy yo personalmente interesado en luchar en contra de la idea de los privilegios. Yo creo que la democratización no solamente es política, también es económica y también es educativa. Hay que tener acceso a las oportunidades. Entonces creo que eso es básicamente el objetivo detrás de todo este proyecto. Estás invitada, por supuesto. Bien, muchas gracias. Ok, Susana, yo creo que vamos a mandar un correo a toda la gente que esté interesada con el contacto del grupo que forma esta alianza para darle seguimiento a esta pregunta, ¿no? De cómo se puede interactuar ustedes desde Puebla, cómo pueden directamente interactuar con esta alianza de educación en las diferentes áreas que están, ¿no? Tanto de áreas de ciencias exactas como áreas sociales. Entonces, yo creo que daremos seguimiento y les mandaremos la información completa de las personas que participan en este grupo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, tenemos tiempo para otra pregunta. Les pido que nos manden sus preguntas por el panel de preguntas y respuestas o que levanten la mano directamente para que podamos abrirles el micrófono. Eh, ¿Cómo te pueden seguir, José Miguel? ¿Dónde te pueden mandar un correo? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden conseguir la gente este manual? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? A través de mi correo electrónico, el manual está en fase final de elaboración. Estoy ahorita un poco a marchas forzadas porque aparte de que estoy terminando el semestre aquí, la cónsul de México en Omaha me pidió que quiere tenerlo porque quiere presentárselo a la canciller en enero en una reunión que tienen todos los cónsules de México con ella. Honestamente, yo soy bastante escéptico de las acciones de gobierno. Eh, pero creo que las redes sirven también para utilizarlas en favor de los proyectos que uno tiene con la comunidad y con la gente. Entonces, si este es un vehículo para que funcione a través de eso, yo encantado y encantado de colaborar con ellos eh, para que pueda difundirse, porque creo que los beneficiarios últimos son la gente que más lo necesita, ¿no? La gente que quiere acercarse a México, al idioma español, a los mexicanos, y también los latinos, los mexicanos y otros grupos latinos que viven en los Estados Unidos. Entonces, si tú gustas compartir con el auditorio mi correo electrónico de la universidad, no hay problema, está bien. Claro que sí. Tu información, de hecho, viene en el flyer que les mandamos, viene tu link de LinkedIn, pero de Muy bien, cualquier manera les haremos llegar a todas las personas tu información para que se pongan en contacto directamente contigo. gracias. Finalmente, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no hay más que tratar, te damos las gracias, José Miguel. Muchas gracias por esta presentación tan interesante sobre responsabilidad social y sobre este manual que estás compartiendo con nosotros. Eh, Muchas gracias al auditorio, muchas gracias a los que nos atendieron y estaremos con ustedes posiblemente entrando enero con los siguientes webinarios y lo seguiremos haciendo a través de todo 2007. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.